Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. El 20 de julio inició una nueva legislatura. Sin embargo, a diferencia de la pasada, en la que la coalición de gobierno llegó robusta y permitió avanzar en iniciativas clave como la reforma tributaria, hace unos meses la coalición se rompió y las tensiones políticas son más evidentes. Vamos a analizar con el doctor Sergio Guzmán, director de Colombia Risk, este entorno legislativo, hasta dónde puede llegar a tocar en lo económico y cuál es el futuro de las grandes reformas del gobierno, además en época electoral. Bienvenido, doctor Guzmán. No, pues muchísimas gracias a usted, a toda la audiencia, un cordial saludo y a Semana por este espacio. Doctor Guzmán, arranquemos un poco por el escenario político. ¿Cuál es el que está viendo usted en esta legislatura que arranca? Pues depende de donde uno lo mire. Primero, esta legislatura va a ser una legislatura relativamente corta porque hay elecciones en octubre, justo en la mitad de la legislatura. Entonces, mientras los ojos de Petro pueden estar en qué clase de reformas puede tocar en el Congreso, los ojos de los congresistas y de los partidos van a estar firmemente en las elecciones y en cómo se desarrolla el poder local en octubre para los próximos 4 años. Mientras tanto, el gobierno tiene afán. Es evidente que los éxitos legislativos que tuvieron en el primer año de gobierno no son tan numerosos como hubieran querido y van a tratar de meterle el acelerador a fondo antes de las elecciones de octubre, para aprovechar que el cálculo político todavía no ha cambiado, porque ya después de octubre les va a tocar replantear su estrategia, quizás hacer un cambio de gabinete o quizás hacer algunas medidas un poco más drásticas para tratar de ser exitosos en su cometido para el segundo año legislativo. ¿Cómo se va a mover el gobierno en la construcción de mayorías en el Congreso? Pues tras el rompimiento de la coalición y uno ve a los partidos tradicionales que se están tratando de alinear para hacer un contrapeso en el Congreso. ¿Cómo está viendo esa construcción de mayorías? Pues mire, depende muchísimo, la verdad, de cómo configura Germán Vargas Lleras esta nueva coalición de oposición de la que se ha hablado, porque si lo logra hacer, esta coalición ya tendría no solo mayorías en Cámara y Senado, sino mayorías en cada una de las comisiones. Entonces, a como dé lugar, el objetivo del presidente Gustavo Petro va a ser tratar de evitar que Germán Vargas Lleras acumule este poder y que los grupos de la U, el conservador y el liberal, se alineen para contrarrestar las iniciativas de gobierno. Ahora, tenga en cuenta que el gobierno, según mi perspectiva, ha estado tratando de romper los partidos por dentro. Ya vemos como hay miembros del Partido Liberal que se han declarado abiertamente disidentes. También vemos que hay algunos miembros del Partido Conservador que tampoco comulgan con el liderazgo de esa colectividad. Y el Partido de la U se ha declarado en independencia, más no en oposición. Y yo creo que tiene mucho que ver con los cálculos propios de Dilian Francisca Toro para lograr la gobernación en el Valle del Cauca, pero al mismo tiempo esa ambivalencia le sirve para seguir pidiéndole al gobierno, ya sea mermelada o que conceda algunas cosas. Entonces, el gobierno tiene que decidir si va a volver a dar participación en el Congreso, pero eso en el gabinete, pero eso únicamente se va a decidir después de las elecciones de octubre, o si va a empezar a ceder en sus pretensiones legislativas, como lo han venido solicitando muchos de estos partidos. ¿Cómo va a ser el tránsito de los proyectos de ley en el Congreso, no solo en medio de esta rearme de coalición, sino también en medio de una campaña electoral que va hasta finales de octubre? Pues yo creo que va a ser lento, ¿eh? Los congresistas no tienen afán de meterle el acelerador a las reformas porque sus incentivos simplemente no están en pasar reformas que les pueden empezar a cobrar con la popularidad que hay. Tengamos en cuenta que cuando los partidos en principio declararon sus posiciones frente al gobierno, estábamos con un presidente que tenía una favorabilidad del 64%. Ahora tenemos un presidente que tiene una favorabilidad del 33%. Entonces, el cálculo político para muchos partidos no necesariamente es
Si no acompañamos al gobierno, estamos fritos. Antes, los partidos tienen muchísimas más opciones que no tenían hace un año y que tampoco les obliga a apoyar las reformas del gobierno, porque las reformas del gobierno les pueden costar votos en octubre. Ya de octubre hacia adelante, el cuento es otro. Antes de pasar al tema del Congreso, permítame detenerme un poco en las elecciones regionales. Y uno ve en las principales ciudades, léase Bogotá, Barranquilla y Medellín, Cali todavía no está tan claro, que los que están liderando las encuestas allá son gente de la oposición al gobierno, o sea, va a ser un gran contrapeso. Usted tiene en Bogotá una persona como Jorge Enrique Robledo, en Barranquilla Char, en Medellín a Federico Gutiérrez. ¿Eso cómo va a ser un poco en términos de campaña y qué pasaría si ellos llegaran a ganar las elecciones? Pues digamos, hay varias formas de interpretarlo. Primero que todo, las elecciones del 2019 se dieron en un contexto de convulsión social. Acuérdese que teníamos unas protestas enormes y en oposición al gobierno de Iván Duque prepandemia, ¿sí? Las elecciones del 2023 se llevan en un contexto también de fatiga con muchos de esos alcaldes y gobernadores que fueron elegidos prepandemia, pero que gestionaron durante toda la pandemia y ahora, digamos, cargan un poquito con los platos rotos de no haber entregado, de no haber cumplido las expectativas que sentaron. Indudablemente, el alcalde de Cartagena, el alcalde de Medellín, la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Cali, todos tienen unas desaprobaciones muy altas y eso pues claramente le va a costar a la izquierda o a aquellos que simpatizan con la izquierda una posición. Entonces lo que vamos a ver es que incluso desde la izquierda están tratando es de oponerse a estos alcaldes y gobernadores, no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista práctico y político, qué lograron o qué no lograron hacer. Indudablemente allí los ejes temáticos van a ser la seguridad, el desempleo, la economía, la conectividad y la responsabilidad social. Yo creo que en este sentido muchos alcaldes opositores pueden surgir a partir de enero del 2024 y esa relación con el gobierno va a ser difícil, porque ya vemos que el presidente Petro se ha mostrado dispuesto a meter la cucharada no solamente en los planes de ordenamiento territorial, como mencionó esta mañana desde Bruselas, sino también a los proyectos críticos de las ciudades. Por ejemplo, en Bogotá el gobierno quiere soterrar la primera línea de metro subterráneo y ahí es donde vamos a ver la mayor cantidad de tensión entre el presidente Petro y si tenemos alcaldes y gobernadores de oposición, estos van a ser los puntos de desencuentro. De las reformas sociales del gobierno sobrevivieron la de la salud y la pensional, se hundió la laboral. Una a una, ¿cuál es el futuro que les ve usted en el tránsito por el Congreso? Arranquemos por la de salud. Pues mire, la de salud es la reforma de honor del presidente Petro. Desafortunadamente también para la oposición es una reforma, es un punto de honor. Yo veo que va a ser muy difícil encontrar puntos medios, particularmente porque el ministro de Salud nuevo no parece ser más dispuesto a negociar o a conceder que la ministra de Salud anterior, y eso va a generar algunas dificultades. Ya vemos que tanto Germán Vargas Lleras como algunos otros miembros de la oposición fuertemente han criticado al gobierno por su postura ante las EPS, pero también financieramente por la presión que están generando tanto en las transferencias que hay como los presupuestos de las EPS que están llegando pues a un límite importante. Entonces, la apuesta del gobierno va a ser, vamos a llegar a una crisis o tenemos mi reforma a la salud. Y en ese sentido yo creo que el gobierno tiene las de perder porque allí la oposición sí puede, digamos, firmemente pararse y decir esto está mal, pero depende justamente de cómo esta coalición se arme. Miremos la pensional, ¿usted cómo está viendo eso? Porque además uno encuentra en opositores, en académicos, en empresarios, que tal vez es la que tiene más consenso, entre comillas. Pues eso dicen, pero también el gobierno ha dicho que quisiera mantener el umbral de 3 salarios mínimos para ir a Colpensiones y eso pues eliminaría un gran porcentaje del mercado de capitales colombianos. Entonces, tanto desde el punto de vista de los gremios como desde el punto de vista del sector financiero van a oponerse firmemente a esta propuesta del gobierno
y vamos a ver si el gobierno está dispuesto a mover la aguja, ya no en 3, sino quizás mucho menos acercándose al 1 o al 1,5 salarios mínimos a Colpensiones, pero esto es un cálculo mucho más político de lo que es necesariamente un cálculo técnico, y esa decisión la tiene que tomar el presidente, esa no la toma la ministra de Trabajo, esa decisión es algo que el presidente mismo tiene que llegar allá, y por lo que hemos conocido a Gustavo Petro, él no parece ser un hombre que está muy dispuesto a ceder, particularmente en algunas de sus convicciones más cercanas, y una de las cuales es acabar con el sistema actual de pensiones. Y en la laboral, en donde las advertencias del Banco de la República pues despertaron todas las alertas del mundo, con 450,000 empleos que se pueden perder en un periodo de 3 años. ¿Usted cómo ve ese futuro de la laboral, que dicen que la van a presentar, pero parece que ya no la van a presentar el 20 de julio, sino que se van a tomar su tiempo? Pues primero que todo, yo pienso que la laboral es la que más se va a demorar, justamente porque les toca empezar de cero prácticamente. ¿Sí? Ya habían hecho un trabajo, pero también nuevamente esa falta de concesiones, esa falta de llegar a puntos medios le ha costado muchísimo al gobierno. Yo lo que creo es que mientras están discutiendo y mientras generan un gran ruido con la reforma laboral y sus propuestas, por otro lado va a estar el lado regulatorio, de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de parte de la Superintendencia de Sociedades y de parte del Ministerio de Trabajo, porque yo sí mi impresión es que el gobierno va a tratar de dirigirse hacia los conflictos laborales desde un punto de vista mucho más activo, desde la regulación y desde las entidades que se supone que lo tienen que vigilar. Hay otras iniciativas que están en camino que han anunciado. Una es la de la educación, otra es la de servicios públicos, y hay una iniciativa del Congreso del doctor Name sobre la posibilidad de integrar verticalmente a Ecopetrol y a ISA, pues para que puedan desarrollar los negocios de generación y de transmisión de energía juntos, que hoy la ley lo prohíbe. En ese contexto, ¿cuál es la percepción que usted tiene de las reformas que faltan por llegar dentro de este bocado tan grande y de apetito tan grande que tiene el gobierno por reformas? Pues es que justamente el adagio dice que el que mucho abarca poco aprieta, y el gobierno en este sentido no ha dejado de ser ambicioso y está pretendiendo pasar 6 reformas enormes durante un solo periodo legislativo con elecciones por medio. Eso es, o sea, podemos estar de acuerdo en que eso es una tarea tan ambiciosa que sería difícil que pasara un gobierno con unos índices de favorabilidad muy, muy buenos, y mucho más para un gobierno que tiene unos índices de favorabilidad en decrecimiento, y encima de eso, un gobierno que parece obstinado en que tiene que ser su reforma y que tiene que ser su forma de ver las cosas la que impere por encima del diálogo y el consenso que han generado los otros partidos, y además que es un gobierno ya no de mayorías, sino un gobierno que parece ser de minorías. Entonces, en ese sentido, los partidos parecen tener más el sartén por el mango de lo que tiene el gobierno. El gobierno va a buscar pelear, el gobierno va a buscar sacar a la gente a la calle, como lo ha hecho en otras ocasiones sin mucho éxito, y eso va a generar un impasse. Sin duda alguna, uno de los principales termómetros, para mí tal vez el único confiable de cómo está la situación de un país, es el dólar. Y algunos analistas locales e internacionales, cuando empezó la recuperación del peso y la caída en el precio del dólar, coincidieron en varios temas. Dijeron, mire, aparecieron los escándalos con los audios del embajador Benedetti, Laura Sarabia, el tema de la niñera y demás. Se rompió la coalición, cambió de gabinete y apareció el difícil tránsito de las reformas por el Congreso. ¿Tuvo todo eso de cóctel algo que ver con la caída del dólar? ¿Qué pasa con la economía en esa relación política y económica? Pues mire, digamos, el dólar obedece tanto a factores internos como externos. Los externos hasta cierto punto pesan mucho más, como es el nivel de la tasa de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos, la inflación en Estados Unidos, el precio internacional del petróleo, la situación de las cadenas de valor a nivel global, el crecimiento en China, etc. En ese sentido, la situación macroeconómica global es favorable,
Y contra eso hemos visto que los inversionistas internacionales ya no tienen el mismo temor que tenían con Gustavo Petro cuando inició su mandato, en gran parte por los pesos y contrapesos democráticos que su gobierno enfrenta para pasar las reformas. Entonces, para mí es una gran ironía como Gustavo Petro hoy presenta, digamos, las cifras del dólar como un éxito, cuando lo que muchos inversionistas lo que están viendo no es un éxito del gobierno, sino el hecho de que el gobierno no pueda cosechar éxitos como una razón para tener más tranquilidad sobre el futuro y la estabilidad macroeconómica del país. Además de eso, lo que estamos viendo es que a pesar de que el gobierno anuncia nuevos programas de gasto y nuevos subsidios y nuevas rentas ciudadanas, etcétera, la capacidad de ejecución del gobierno sigue siendo realmente pobre. Tiene una ejecución cerca del 30% en este momento, que es la más baja en 22 años. Entonces, los inversionistas lo que están diciendo es, Gustavo Petro puede pararse en un atril y anunciar un subsidio o anunciar un programa, pero para que ese programa se vuelva realidad va a pasar 1 o 2 años quizás, por la incapacidad del gobierno de realmente gestionar estos recursos adecuadamente. Entonces yo creo que es bastante irónico que el presidente se esté dando un golpe de pecho con el precio del dólar ahora, cuando en realidad el precio del dólar también refleja no solamente choques externos y la situación macroeconómica global, sino un optimismo sobre los pesos y contrapesos que tendrá el gobierno que enfrentar. ¿Y usted está esperando que el dólar siga cayendo? Pues depende, digamos, en este momento el dólar parece, pues, si Estados Unidos logra capotear una recesión, el dólar puede, digamos, mantener su tendencia a la baja y el peso puede continuar su tendencia a fortalecerse. Ahora, si ocurre algún otro escándalo que reste gobernabilidad al presidente Petro, el peso podría incluso fortalecerse más por esta percepción que estamos discutiendo. En medio de este enredado panorama político y legislativo, ¿hay algún otro impacto que usted crea que en materia económica le puede pasar al país? Y se lo pregunto porque estamos en una etapa de desaceleración de la economía en donde pues estamos viendo que efectivamente nos estamos frenando, pero no es tan profundo como todo el mundo estaba esperando. Pues mire, digamos, la inflación a nivel nacional tiene factores que tienen mucho que ver con el precio de la gasolina. El gobierno se ha obstinado en decir que solamente afecta a los carros y que no afecta el transporte, pero pues todos sabemos que el transporte de última milla en su mayoría utiliza gasolina, entonces sí es un indicador de inflación. Entonces, ¿qué decisión toma el gobierno frente a los precios de gasolina después de octubre? Va a ser algo que yo creo que los inversionistas van a mirar con mucho cuidado. Además de eso, a mí me parece que cuando el gobierno no solamente hace anuncios, sino hace colocaciones, pues ahí es cuando más vamos a poder observar el nivel de riesgo que perciben los inversionistas tendrá el país. Ya tanto Moody's como Standard & Poor's reafirmaron la calificación de Colombia y le dan un rating estable, no sube ni baja la calificación crediticia del país, y esto también se ve por las obstrucciones que va a enfrentar el presidente Gustavo Petro en su agenda legislativa. Todos los analistas están mirando la inflación y la están llevando más a la baja, pero muchos de esos análisis todavía no incluyen lo que yo diría y estos días se ha sumado un tercer factor que pueden presionar muy duro la inflación. Uno, el anuncio del gobierno de que va a tocar el precio del diésel en algún momento. Dos, no sabemos cuál va a ser la intensidad y duración del fenómeno del Niño. Y tres, el anuncio que se conoció de que el gobierno va a empezar a revisar si sube de nuevo los precios de los peajes. Y obviamente eso empieza a generar tensión en la inflación. Si eso es así, ¿veremos un rebrote de la inflación? Pues es difícil predecir eso, yo no tengo una bola de cristal y pues sí, es una pregunta súper corchadora porque la inflación no depende únicamente de factores internos, como había mencionado, sino de muchos factores externos. El gobierno, digamos, tiene el sartén bajo el mango con el precio de la gasolina porque sí es una decisión autónoma, pero la Corte le puede tumbar algunas decisiones relacionadas a su idea de regular más los servicios públicos, los precios de la energía que ha dicho, o sus emergencias económicas, o inclusive aún
podría tomar decisiones sobre la reforma tributaria que pasó el año pasado. Eso, digamos, irónicamente podría fortalecer más el peso, porque sí daría señales de que hay una institucionalidad que es capaz de parársele al presidente y decirle que no. Eso todavía son cosas que están en veremos, todavía no están resueltas, y también saber qué es lo que pasa con su declaratoria de emergencia económica que hizo el 2 de julio en La Guajira y que dura 30 días, ¿no? Porque la Corte también tiene que analizar esa declaración de emergencia económica, y si la tumban, pues para el gobierno malas noticias, pero para el mercado puede ser buena noticia. Usted toca un tema muy importante y es, yo no sé si el gobierno tiene en sus cuentas qué podría pasar si la reforma tributaria como un todo o como algunas de sus partes se llega a caer en el examen que hace la Corte Constitucional. ¿Usted qué escenario está viendo ahí? Pues mire, yo en realidad estoy viendo dos escenarios. El primer escenario, que es lo que uno desearía que sucediera, es que el gobierno dijera, oiga, sí, la embarramos, vamos a presentar otra reforma tributaria, pero vamos a tratar de hacerlo bien esta vez. Y la segunda, esa es una buena, porque el gobierno básicamente lo que haría es, reconozco la autoridad que me está poniendo una salvaguarda y voy a tratar de tramitar las cosas organizadamente para proteger el fondo y la forma del proceso legislativo. Y la otra, que es la más probable, es que el gobierno diga, no, esta corte se pifió, la corte está diciendo cosas que no corresponden, está tomándose y atribuyéndose unas facultades que no tiene, porque el pueblo lo que tiene es un mandato, que es lo que el presidente Gustavo Petro ha reafirmado una y otra vez, que como él ganó las elecciones del 2022, él puede básicamente hacer lo que quiera. Y las instituciones de Colombia son mucho más sólidas para permitir que un gobierno se salga con la suya cuando pretende decir eso. Entonces yo sí creo que van a presentar un impedimento bastante grande a la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro. Usted me da pie para una pregunta para ir cerrando esta conversación, y es, ¿usted cree que el gobierno se va a radicalizar? Aunque algunos ya me dicen que ya se radicalizó. ¿Cuál es la preocupación? ¿Pero usted sí cree que se va a seguir radicalizando? Pues esta mañana me entrevistaron para el Financial Times y yo dije una cosa a la cual sostengo. Cuando el gobierno tiene dos opciones entre moderarse o mantener una coherencia ideológica y una visión más radical de las cosas, nunca escogen la moderación como opción. Entonces, la pregunta no es si el gobierno se va a radicalizar, sino que le indica a usted que el gobierno va a actuar distinto a como ha venido actuando todo este tiempo, ¿sí? Entonces, para mí, el gobierno de Gustavo Petro va a insistir en la victimización como camino, la solicitud imperiosa de que la gente salga a las calles para defender un mandato que, aunque el gobierno tiene legítimamente, tiene que ejercer dentro del marco institucional, que es el Congreso, que son las Cortes y que es la opinión pública. ¿Y hasta dónde puede llegar entonces el gobierno de Petro en este proceso de irse por el camino que usted acaba de describir? Pues desafortunadamente se va a terminar chocando con una pared constantemente. La pared de las Cortes, la pared del Congreso, la pared de los partidos políticos, que van a impedir que el gobierno haga las cosas que quiere hacer, a menos de que el gobierno, una vez tenga los resultados de las elecciones de octubre, considere que es improcedente continuar de la manera que lo ha hecho. Algo que, por ejemplo, le tocó hacer a Iván Duque en su momento, porque anteriormente se había rehusado a dar mermelada o a negociar el contenido en materia legislativa, pero después de las elecciones del 2019 le tocó cambiar su rumbo y le tocó hacer un ajuste de gabinete bastante grande. Esperemos que el gobierno de Gustavo Petro encuentre la sensatez también para hacer lo mismo. Doctor Sergio, muchísimas gracias por esta conversación y por estos puntos de vista tan valiosos en este momento donde iniciamos un proceso, un periodo legislativo que va a ser bastante complejo y esperamos muy dinámico en medio de unas elecciones. Así es, Carlos. Muchas gracias a usted, a la revista Semana y a toda la audiencia que nos está viendo. Mil gracias. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos de nuevo la próxima semana.